Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy retomamos la interminable telenovela de la economía nacional después que el régimen de La Habana limitara aún más la actividad de los trabajadores privados, aumentara la presión fiscal y reforzara los controles para corregir, según dicen, aquel desastre llamado tarea ordenamiento. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan los economistas Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de pequeñas empresas en La Habana, y Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos los puntos a las IES. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde La Habana, ¿podrías enumerarnos las nuevas medidas contra la empresa privada en Cuba, empezando por las que, en tu opinión, harán mayor daño a la producción de bienes y servicios para la población? Ante todo, un saludo. Hay que destacar, primero que todo, que han ocurrido variaciones fiscales. Vamos a decir de alguna manera, se ha desarrollado una política de escala progresiva en el tema tributario que sin duda alguna va a generar una fuerte polémica entre los trabajadores por cuenta propia y las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero lo más importante y lo esencial de estas políticas es que van a aparecer nuevas micro, pequeñas y medianas empresas que serán creadas con capital provenientes de organizaciones políticas y de masa. Dicho sea de paso, resulta muy interesante esta medida. Luego, se pretende ahora subordinar las micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales. Y esto, en alguna medida, va a tener un significado profundo porque entonces los inspectores y demás van a tener la capacidad legal, la autoridad para acercarse a esas micro, pequeñas y medianas empresas y disponer sobre ellos medidas disciplinarias y en ocasiones extorsionar, que es lo que más realmente ocurre. Luego, las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de esta nueva legislación van a tenerse que hacer cargo de los sectores más vulnerables y esto será con gradualidad. ¿Por qué? Bueno, primero que todo les han solicitado crear una reserva voluntaria, dicen que voluntaria, y con la cual van a tener que asumir progresivamente la atención a sectores vulnerables de su entorno. Esto significa que gradualmente también se va a ir eliminando la canasta familiar que llega hoy a los sectores más vulnerables a través de la libreta de abastecimiento. Recordad que prácticamente no llega a nada, pero bueno, parece ser que esa responsabilidad va a llegar entonces, o se la van a dar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Otro elemento aquí que se habla es que la condición del socio se perderá en cuanto se pierda la condición de residencia efectiva. Ojo, eso aún está pendiente por definir en la legislación. Y se habla también de que las actividades económicas limitadas de mayor impacto, hay que mencionar aquí que es la comercialización mayorista para los trabajadores por cuenta propia. Esto no quiere decir que los trabajadores por cuenta propia no puedan importar. No, para nada. Pueden continuar importando. Lo que sucede es que no van a poder vender mayorista. Tendrán que vender sus mercancías en determinados puntos de venta o para autoconsumo de sus negocios. Y por otro lado, se habla de la prohibición del almacenamiento, es decir, la realización de operaciones logísticas dentro del sector privado y se regula lo relacionado a la industria musical. Este fenómeno es interesante y está teniendo de alguna manera impacto, sobre todo entre los jóvenes que están implicados en todo este género del llamado reparto urbano en Cuba. Y bueno, se ha prohibido la certificación a cursos y talleres de intercambio y buenas prácticas organizados por los emprendedores. ¿Se podrán reunir? Sí, pero no podrán certificar esas reuniones por ninguna de esas micro, pequeñas y medianas empresas o trabajadores por cuenta propia y cooperativas. Evidentemente estas parece ser, vamos a decir, las medidas más fundamentales y que tienen un mayor impacto sobre el sector privado. Amén que existan otras, pero realmente son estas las que van directamente a atacar en diversas maneras la organización de los privados en Cuba. Yasmani Jiménez, ¿qué valoración se puede hacer de este paquete de medidas que se ha anunciado recientemente? En este caso, yo creo que lo primero que habría que empezar es por el hecho de que estas medidas tienen
un carácter impositivo muy severo. He estado analizando, ¿no?, un poco la cuestión, el tema de los ingresos personales, y resulta que esta resolución 271 establece unos tipos impositivos que van desde el 7.5% a partir de 15.000 pesos mensuales hasta los 30.000 con un 20%. Lo que ocurre es que la escala tiene muy poco recorrido entre entre un escalón y el siguiente. Por ejemplo, un exceso de 30.000 pesos cubanos, digamos que en muy poco tiempo cualquiera MIPYME lo logra rebasar, y establecer un 20% para grabar estos ingresos personales es un poco severo, teniendo en cuenta que estas MIPYMES están en una etapa muy incipiente de su desarrollo. O sea, que el hecho de que haya una escala y que solamente haya 5.000 pesos entre un escalón y otro, pasando de 7,5 a 10, al 15, al 20%, es verdad que no es un tipo impositivo que es de los más altos de América Latina y el Caribe, porque la media en la región pasa por encima del 20%, llegando hasta 40% en algunos países, pero lo que sí está excesivo es que la escala es muy pequeña entre una escala y la siguiente, y que establecer un exceso de 30.000 pesos para poder grabarle un 20% sobre los ingresos personales es demasiado agresivo, teniendo en cuenta que es muy fácil rebasar esta cifra en muy poco tiempo por cualquiera de las MIPYMES. Entonces estamos prácticamente estableciendo un límite muy, muy incipiente para un tipo impositivo demasiado agresivo. Creo que no se corresponde. Y también teniendo en no ha tenido cuenta, tiempo de escalar. Perdona, también teniendo en cuenta de que la alimentación en Cuba puede decirse que es un problema de seguridad nacional, y que no haya generosidad fiscal hacia las empresas vinculadas con la alimentación significa que no se está atendiendo ese problema de primer orden que debería tener, a pesar de que en América Latina haya tipos superiores, que debería tener una prioridad para el gobierno, alentar y generar riqueza, sobre todo en esos sectores. Aquí tenemos otro punto importante también, y es el hecho de que la mayoría, o por decir de modo general que todas estas MIPYMES, tienen un gran componente de revendedores. O sea, básicamente son importadores, y bueno, la importación la realizan en otro tipo de moneda. Entonces tienen que enfrentarse a unos tipos de cambio que no van por los canales del tipo de cambio establecido oficialmente, sino que van al mercado negro a estar buscando tipos de cambio, a estar, digamos que intentando buscar tasas lo menos agresivas a la hora del tipo de cambio, pero también teniendo en cuenta que son MIPYMES que están en el área de prestación básicamente de servicios de reventa y están más cerca del cliente. Por tanto, el hecho de que el país tenga tan bajo nivel productivo en el área de los alimentos, pues hace entonces que tengan que estar importando sin tener en cuenta que haya una base productiva nacional. Por tanto, un país que importa en su gran mayoría todas las MIPYMES, básicamente de los Estados Unidos, y que el sector de los alimentos es una cuestión de seguridad nacional. Más de un 60 o un 70% de los ingresos familiares están hoy destinados a la resolución de los problemas de la comida. Por no mencionar otros servicios básicos como transporte, los problemas con la escasez de medicina, que se ha dado un acelerado incremento de la compra de medicinas, que es hoy un componente muy importante, muy poco estudiado, y de que hay muy poca información, sobre todo la poca que existe está en el mercado informal, y las personas están dedicando una buena parte de sus ingresos personales a la compra de medicinas muy básicas, otras no tan básicas, y otras incluso para una situación de emergencia. Y se lo están restando básicamente el dinero que destinan a los ingresos personales, y que casi que todo se va en esas partidas. Vamos ahora hasta Holguín, en el oriente de Cuba, para escuchar y ver lo que opina el colaborador de Diario de Cuba, Osmel Ramírez, sobre lo que está sucediendo en este sentido. La nueva política del gobierno cubano contra el sector privado, apenas 2 años de permitir que se pudieran inscribir empresas privadas, pequeñas empresas, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. La nueva política se debe principalmente a la necesidad de recaudación de efectivo que tiene el gobierno, con una economía totalmente quebrada, donde el sector privado, aún atado a limitaciones de crecimiento, atado a que muchas actividades, las más lucrativas de la economía cubana, le son prohibitivas. Son sectores a los que no pueden incursionar por ley, y con todas las dificultades de pospandemia, con toda la dificultad de financiamiento, con la dificultad de no poder usar los dólares
en el cambio oficial con el Banco Cubano. Con todas esas dificultades, el sector cubano se ha abierto paso. Es un país que hay que hacerlo todo, con una economía quebrada, con los servicios en malas condiciones, con el expendio de alimentos y de cualquier producto de primera necesidad limitado en la vieja economía. El sector privado se ha abierto paso en lo que más lucrativo le significa ahora, que es el comercio, es satisfacer las necesidades más inmediatas de la población. Entonces, el gobierno pretende que el sector privado se convierta en lo que quiere que se convierta, en varias actividades productivas, dirigirlo, pero realmente el sector privado busca las mejores oportunidades y es en ese comercio que está. Entonces, ha sustituido al Estado cubano como mayor dueño de la economía cubana, en absoluto, lo ha sustituido, y los bancos han quedado relegados porque el sector privado, al no poder comprar sus divisas en el banco, al tener que comprarlo todo en el extranjero con una moneda que no pueden adquirir ni cambiar en los bancos cubanos, han dejado de fluir el dinero por los bancos. Y entonces hay una falta de liquidez muy grande y ellos pretenden paliar eso con una política fiscal mucho más rigurosa con el sector privado. En todo el mundo donde hay empresas de todo tamaño, en el sector privado o público, hay pequeñas, medianas empresas que se agrupan en pymes o MIPYMES, precisamente para apoyarlas, para bajarles un poco la carga fiscal, para auxiliarlas, para permitir mejor su desarrollo, no para cargarlas, ni sobrecargarlas, ni darle un tratamiento peor que el de las grandes empresas. Sin embargo, en Cuba es al contrario. El gobierno pretende ahora aplicar una carga fiscal más grande a ese pequeño sector que está apenas naciendo. Las nuevas medidas son en ese sentido, en el sentido de no de restringir exactamente, sino de sobrecargar. Y al sobrecargar restringen. Esta avalancha de chequear empresas, de irle arriba con inspectores, ha creado todo un clima de inestabilidad y la sensación que hay en el sector privado es muy negativa. Muchas empresas están cerrando con intención de irse, de cesar o de mantenerse en stand-by a niveles bajos. Los que han sido multados, por supuesto, están decepcionados, han quebrado con la política de precios topados a 6 productos de manera inicial, han destruido cadenas de transporte, de gestión privada que se habían creado de MIPYMES abasteciendo otras con sus intermediarios, MIPYMES intermediarias, habían creado todo un esquema que funcionaba y le llegaban los productos a la población. Ahora hay desabastecimiento, hay productos más caros incluso por la izquierda, no ha funcionado, por supuesto que no. Y entonces lo que han hecho es destruir cosas que se estaban creando en poco tiempo, ya estaban solidificándose en la economía privada cubana, como la economía que está satisfaciendo las necesidades más imperiosas de la población en materia de servicios y de abastecimiento. Y todo crea un clima de inestabilidad. Por supuesto que la sensación es de que hay un retroceso. Ángel Marcelo, incluso el Cuban Study Group, que ha pedido insistentemente al presidente Biden más medidas unilaterales, ha tenido que admitir recientemente que el gobierno cubano no parece interesado en aprovechar cualquier posible endija abierta por Estados Unidos. Bueno, en este sentido hay que decir que el gobierno cubano no está dándole oportunidad al sector privado nacional. Prácticamente se ha concentrado en aquellos que le son cercanos. Y bueno, estas recientes medidas de Biden favorecen a quienes, bueno, a determinados actores radicados fuera de Cuba que se entrelazan con proveedores dentro de la isla, con aquellas micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la importación y a la comercialización mayorista y minorista y otros dedicados a la transportación. En este sentido, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que el gobierno de Biden está favoreciendo empresas que trabajan a través de plataformas de ventas online, pero que entonces encuentran los proveedores y transportistas dentro de la isla. Es decir, son empresas enfocadas a la venta desde el exterior de productos para consumo en el interior de la isla. Y bueno, ¿quiénes están detrás? Bueno, eso enciende notablemente las alarmas en todo el espectro, vamos a decir, del análisis, pero el problema va mucho más allá. Va mucho más allá porque se está trabajando, se está utilizando como moneda de cambio prácticamente a la sociedad cubana y se está trabajando, se está comercializando con las penurias de un pueblo. Yasmani, estas cosas prácticamente dejan desarmados a quienes defienden más apertura de Estados Unidos al sector privado cubano. Sí, el hecho de que haya recientemente lanzado, ¿no?, esta resolución restringe muchísimo, pero muchísimo el desarrollo de las MIPYMES. O sea, a pesar de que se les da un carácter un poco más social, un poco más humano, por decirlo de alguna manera, las MIPYMES existen en todo el mundo y han existido toda la vida. O sea, son la base en la que se sustenta el sistema capitalista desde sus inicios.
Entonces, los preceptos que comparten de libertad de mercado, de poder disfrutar de beneficios fiscales, porque es cierto que ninguna de las economías que hoy han podido desarrollarse han tenido en su etapa inicial en el que las MIPYMES comienzan a desarrollarse ninguna carga fiscal tan agresiva. O sea, en un primer momento tiene que haber una política de protección nacional, cierto proteccionismo de las MIPYMES con respecto a la competencia externa, y es por el hecho de que estas MIPYMES tienen que crear un fondo de capital. O sea, estas MIPYMES comienzan básicamente con ahorros personales, una política tan débil en el campo crediticio como la que tiene Cuba, es imposible que las personas puedan acceder a los bancos a pedir créditos y poder emprender. Por tanto, tienen que partir de ahorros personales, ahorros familiares o incluso la venta de terrenos o propiedades que anteriormente hayan podido tener, y entonces parte todo desde lo muy privado. Por tanto, necesitan un incentivo fiscal desde el principio, necesitan una política crediticia que no la hay, pero sobre todo necesita que no haya tantas limitaciones estructurales y también de tipo institucional. Por ejemplo, no podemos entender que las MIPYMES en esta etapa inicial de su desarrollo puedan tener tantas limitaciones, por ejemplo, a la hora de repartir sus beneficios, a la hora de integrarse en la zona o en la región donde están, porque necesitan una libertad que de momento estamos viendo que constantemente está frenando su desarrollo, y es precisamente porque el hecho de que las MIPYMES se desarrollen con fuerza, pues va en contra de lo mismo que ellos han establecido por ley, que es limitar el crecimiento de la riqueza, limitar el crecimiento exacerbado de los recursos que puedan tener, del capital. Por tanto, lo que están es en una política de estira y encoge, como decimos comúnmente, que es en el que el gobierno le da cierta libertad, pero de pronto les vuelve a cerrar el grifo y es muy limitado, y eso va a provocar que el sistema de emprendimiento colapse en el largo plazo, o que sobrevivan aquellos que puedan tener ciertos beneficios o fiscales o institucionales de las organizaciones que les limitan su desarrollo. Y eso que estamos hablando, como tú decías, de una parte del sistema capitalista, porque esta es, digamos, la base. En el sistema capitalista se complementan perfectamente las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores independientes, las cooperativas y las grandes empresas. También las grandes empresas, y ningún país puede prescindir de ningún elemento de este proceso para desarrollarse plenamente, porque cada una cumple su función. Aquí estamos hablando solamente de las pequeñas y medianas empresas, porque ni siquiera esas, ni los trabajadores por cuenta propia pueden desarrollarse. Hemos dejado fuera lo que tiene que ver con la gran empresa, que es muy importante también para un país, pero que ni en sueños el gobierno cubano, a diferencia de otros regímenes comunistas como China o Vietnam, el gobierno cubano piensa permitirlo. Si no permite lo mínimo, soñar con lo máximo es casi una quimera. Exacto. Aquí hay que tener en cuenta también otra cuestión que siempre los economistas hacemos a la hora de definir la economía, que es los niveles en los que se define el aspecto microeconómico, el aspecto macroeconómico y la composición ramal intersectorial que está en el medio de estos dos extremos. Y eso es lo que garantiza la vinculación de estas MIPYMES con las ramas y sectores que componen la economía y a su vez con las grandes empresas. Ese vínculo no existe. Más bien lo que existe es una limitación muy hacia lo interno de las propias MIPYMES, pero por el camino que van y el hecho de que esta norma les obliga a crear ciertas y determinadas reservas que dice que son voluntarias, pero no es tal voluntaria, porque ninguna MIPYME voluntariamente va a crear una reserva tipo cooperativa, porque por el camino que van las están convirtiendo en cooperativas. O sea, la misma cooperativización forzosa que hubo en los años 60 cuando implantaron que todas las personas que tenían sus tierras, ya bien sean CCS o bien sea CPA, los obligaron forzosamente a unirse en cooperativas, y con esto van por el mismo camino. O sea, no puede ser que les estén obligando a crear para su entorno o para los más vulnerables, entre comillas, un fondo de reserva, y al mismo tiempo que estén subordinadas a los planes y gobiernos municipales que tengan en el país. O sea, no puede ser. O sea, hay un freno ahí, hay también una limitación de crecimiento de capital, y eso condiciona que tengan un limitado crecimiento, sobre todo en el entorno en que se desempeñan, y cero vínculos con las demás ramas y sectores de la economía. Vayamos ahora hasta Guantánamo para conocer las opiniones de algunos ciudadanos sobre la situación de los precios en las MIPYMES. Yo creo sobre la MIPYME que con ella hemos resuelto un problema, porque yo tengo buena opinión de la MIPYME porque han resuelto, uno encuentra las cosas
No hay jabón, toalla, no hay detergente. Ella tiene detergente, tiene jabón, venden pollo y cosas que en otro lugar no lo podemos encontrar. MIPYME esa. Por un lado está bueno, pero por el otro está mal. ¿Tú sabes por qué? Porque le están dando toda la MIPYME para que la revendan. Entonces ellos cogen, el Estado se lo vende a ellos y ellos entonces los revenden. Y entonces el dinero lo guardan, pues no lo ponen en el banco. Y el banco por eso está teniendo muchos problemas. Porque ellos en vez de el dinero que hacen, lo ponen en el banco y ya el banco sigue trabajando todo con ese dinero. Está demasiado caro bajar. Porque imagínate, hay salario que se puede, pero hay otro que no se puede. Bueno, no tiene oferta más. Porque a veces que uno no tiene la cosa y uno va y la encuentra, pero es demasiado caro. No se puede comprar. Ay, para los dueños está funcionando. Pues yo no veo nada claro con nada de eso. A los dueños. Porque el pueblo no ve nada. El pueblo está muriéndose de hambre y sin plata y sin nada. La plata todo el país. El pollo y eso, pero a su vez algunas veces un poquito caro. Está un poquito caro y no hay dinero. La población no tiene dinero. Aquí muchas empresas se tardan mucho para pagar. Mira, yo soy una persona, estoy jubilada. Mi chequera no es de 2,000 ni de 3,000 pesos. Yo compro algo, no todas las cosas las puedo comprar y me hacen falta. Como le hace falta a otra persona. Yo estoy de acuerdo con eso, con la MIPYME que está vendiendo porque está resolviendo. Claro que sí. Pero también si bajaran un poquito para los que ganan menos, porque todos no ganamos lo mismo. O sea que sinceramente a veces hay cosas que en la MIPYME aparecen que no aparecen en otro lugar. Están altos, sí. ¿Qué va? Esto está muy mal. Ángel Marcelo, la gente se queja de los precios excesivos, aunque reconoce el papel de las pymes, ¿no? Para mejorar su propia situación personal y familiar. ¿Son los MIPYMeros unos salvajes capitalistas o la responsabilidad de que los precios estén tan altos es del Estado cubano? ¿De quién es la responsabilidad? Bien, no son los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas unos crueles y salvajes con la población cubana. Hay que decir que el mercado es un espacio abierto donde confluyen todos y allí, bueno, hay que poner en valor cada uno lo que trae el mercado. Y un elemento interesante que hay que decir que el Banco Central de Cuba mantiene el control financiero sobre las divisas. Es decir, mientras persista ese control financiero sobre las divisas, con una tasa cambiaria de 120 pesos cubanos por un MLC, un dólar, unos cerca de 120 y tantos por un euro y tal, bueno, esto afecta notablemente la elaboración de las fichas de costo y luego afecta el cómo el emprendedor entonces reproduce ese capital. Este elemento es importantísimo, es decir, el proceso no solo de elaboración de la ficha de costos, sino el proceso de reproducción del capital, porque usted necesita después acceder a una cantidad de efectivo para recuperar la divisa con la cual importó o pagar a aquellos que han realizado esos pagos del exterior. Y entonces el proceso se complica, es decir, no se puede mirar el final, sino el proceso. Y en ese proceso evidentemente se encarecen las mercancías. Luego está funcionando prácticamente para las importaciones y esto es un elemento importantísimo. El puerto del Mariel, el resto de los puertos en la isla prácticamente están paralizados. Entonces alguien que está en las provincias orientales que realizó una importación y tiene que ir a recogerla al Mariel, señores, son una cantidad de kilómetros excesiva y luego conseguir combustibles, camiones para transportar esa mercancía y llevarla al interior del país. Entonces se encarece el proceso. Entonces son una serie de elementos que hay que valorar para entender entonces por qué los precios se elevan constantemente y el gobierno cubano le está costando de alguna manera controlarlo. Hay que decir también como otros elementos que está sucediendo es la constante presión que tienen muchos de los emprendedores o extorsión que tienen por parte de muchas autoridades. Mientras persista también la extorsión, bueno, evidentemente vamos a tener este caos que hoy vivimos. ¿Se puede resolver? Sí, claro está. Pero el primer paso está en manos de la banca y el banco
tiene que tomar rápidamente medidas y comenzar a liberar la venta de divisas en el país para el sector privado y también para la población. Yasmani, ya casi para finalizar el programa, si quieres aportar algún elemento en relación con estas opiniones que escuchábamos anteriormente. Sí, es que resulta un poco complicado escuchar estas opiniones porque es verdad que la población se identifica mucho con este concepto. O sea, esta misma entrevista se le puede hacer a cualquier región del país y la opinión va a ser siempre la misma. Lo que pasa es que el sistema, o sea, el régimen utiliza a las MIPYMES como su caballo de Troya en este aspecto. Por segunda vez en la historia lo vuelven a hacer en el momento de mayor crisis, donde se pone de manifiesto las deficiencias de su sistema y las faltas, ¿no?, de recursos que ellos mismos deberían de proveerle a la población, pues ponen a las MIPYMES como su caballo de Troya y resulta que son las MIPYMES los que venden caro cuando son los salarios los que están depreciados. Resultan las MIPYMES que son las que tienen las cosas a un precio que no hay quien le llegue, como dicen ellos, pero realmente ahí no está la causa. O sea, las MIPYMES lo que vienen es a solucionar un problema de deficiencia que históricamente ha estado ahí y que más bien los precios de las MIPYMES no están orientados hacia la población. Eso es una cuestión que las personas tienen que entender. Las MIPYMES básicamente operan con precios para las personas que pueden desde el exterior comprarle a los mismos que hoy están comprando en su gran mayoría. O sea, la mayor parte del consumo que se está dando de todas las mercancías, ¿no?, que venden las MIPYMES ocurre en personas que reciben ingresos desde el exterior. O sea, las MIPYMES hoy están resolviendo la cuestión del abastecimiento de recursos, pero para aquellas personas que reciben o bien por vía de remesa o por cualquier otra vía, los recursos desde el exterior. Por tanto, no podemos pensar que la población del cubano de a pie, donde está la mayor cantidad de personas que están más desprotegidos socialmente, puedan comprar en las MIPYMES. No puede ser, porque las MIPYMES no van a rebajar el precio. Van a vender hasta donde tengan su margen de ganancia y ese precio está establecido desde el exterior. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de pequeñas y medianas empresas en La Habana, y Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.